Bueno, primero saludar las autoridades, están recorriendo ahora los stands, también saludar a Sense, que ha trabajado durante mucho tiempo con el tema de inclusión, y también a todas las fundaciones y personas que están acá escuchando. Básicamente, yo siempre parto antes de comenzar el tema de los derechos de las personas con discapacidad, lo enmarco, y esto tiene que ver porque yo soy, como dicen los estudiantes, el viejo de epistemología, lo enmarco en una cosa más académica para ver la integralidad de esto. Hay un autor que se llama Axel Honneth que habla de las tres dimensiones de la vida, ¿ya? Uno es la esfera del amor, ojo, que no es solamente la polola, el pololo, el esposo, la esposa, sino que es el tío, la tía, el papá, la familia, etcétera. La otra es la esfera normativa, que es el marco normativo que construye, ¿ya? Ciertos cuerpos legislativos que visibilizan y también protegen derechos de personas. Y por supuesto una tercera esfera, que es la esfera ética, ¿ya? Que quizás la esfera donde se producen los cambios culturales y es la esfera más difícil de poder hacer cambios importantes. ¿Por qué empiezo con esto? Porque antes de dar estudios estadísticos objetivos es importante decir que por mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo son siglos, ¿ya? Por mucho tiempo, recién el 2006 está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la primera convención del siglo XXI. Y después, hacia atrás, la invisibilización de las personas con discapacidad fue fuerte, en los tres ámbitos. En la familia, les voy a decir algo, que no se sepa que tu tío tiene esquizofrenia, que no se sepa, que no lo digan, que no se sepa, ¿ya? Que tu sobrina tiene esto, y las escondían, ¿ya? Y bueno, voy a llegar a un ejemplo siglos atrás. La cultura espartana tiraba por acantilado a las personas que nacían con algún defecto físico, según su palabra. Es decir, tenemos ahí siglos de exclusión, invisibilización, y el autor Axel Honneth le agrega una palabra: menosprecio. Después, también en la esfera normativa, por mucho tiempo, no estaban visibilizados los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que los códigos civiles de la mayoría de las naciones de América Latina son códigos civiles que construyó el gran Andrés Bello. No construyó, lo escribió. Andrés Bello, fantástico, pero para ese contexto. Pero sin embargo, tiene una figura que es la interdicción, que mata jurídicamente a una persona con discapacidad y la deja sin derechos. Es decir, pasa a otra persona. Pero otros países han avanzado, por ejemplo España, Irlanda, Costa Rica, Argentina, un vecino, y han estatuido una manera distinta, más actualizada, que es el sistema de apoyos y salvaguardas, donde la persona con discapacidad no necesariamente tiene que morir jurídicamente. Y eso es la capacidad jurídica, que la ministra Javiera Toro habló de una de las prioridades que vamos a tener, que es capacidad jurídica. Entonces, en esta esfera, por mucho tiempo en Latinoamérica, también las personas con discapacidad han sido invisibilizadas en sus derechos. Y la otra esfera, que es la esfera ética, es la esfera donde nosotros nos relacionamos. Y bueno, nosotros tenemos una cineasta que incluso casi gana el Oscar, que tiene una película muy buena, que son Los Niños, que es básicamente algo que ella coloca como una ironía, porque hasta el día de hoy seguimos diciendo niños a personas adultas con discapacidad intelectual, ¿ya? Y eso no es así, son personas adultas, ¿ya? No son niños. Y yo podría hacer una serie de ejemplos. Si ustedes se fijan, la mirada integral sobre la discapacidad es importante tenerlo. Y rescato lo que dijo la ministra Jara: aquí estamos ante un tema más cultural que normativo, ¿ya? Y en general la norma, les coloque el ejemplo del disco Pare, ¿hace cuánto existe y cuántos la respetan? ¿Ya? La norma en general requiere del cambio cultural. Teniendo ese contexto, yo creo que es importante entrar al tercer Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia.
Y ya se fue Andrea Sonde, pero Andrea Sonde de Fundación Tacal, cuando fue la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad con la ley 19.284, que fue la ley de integración de los 90, y después vino la ley 20.422 de inclusión, ella hizo el primer estudio nacional de discapacidad. Después de 11 años, ahí está, ¿ya? Que fue fantástico porque fue lo primero que visibilizó y dio cifras de cuántos eran las estimaciones poblacionales de personas con discapacidad en Chile. Después tuvimos que esperar harto tiempo, conseguir plata con Hacienda y todo, y sacar el segundo estudio nacional de discapacidad. Y ahora, hace poquito, el año pasado, se dieron a conocer, o se aplicó la encuesta, y este año, a comienzo de este año, se dieron a conocer los resultados del tercer estudio nacional de discapacidad, pero se agrega una cosa más: dependencia. ¿Por qué? Porque este estudio lo hicimos con el Senama, lo hicimos también con Senadis, lo hicimos con el Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social que hace la encuesta CACEN, ¿ya? Y también con el modelo de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Disability Model, que básicamente es un modelo de estimación poblacional. ¿A qué me refiero? Yo saco un porcentaje y ese porcentaje, luego de interacciones, yo hago una estimación poblacional. Lo más simple, yo siempre lo explico así: cuando fuimos a comprar un kilo de papa, 3 kilos de papa, ¿cuántas papas trae? Si las cuento, es un censo. 3 kilos es el porcentaje, el estimado. De ese porcentaje nosotros sacamos el estimado. Hay dos maneras de estudiar la discapacidad. Uno es el Grupo Washington a través del censo. La buena noticia, que por primera vez en Chile, el próximo censo va a incorporar preguntas de discapacidad, y vamos a tener también este estudio que va a ser muy importante. Y la otra manera es la que voy a presentar ahora, que es el método de la Organización Mundial de la Salud a través de una muestra. Y este estudio, ojo, tiene una muestra tan grande como la encuesta CACEN. Es la segunda muestra mayor, por lo tanto la estimación poblacional es representativa. Entonces, vamos a ver si funciona. Ya lo dijeron las ministras, en Chile se estima que hay un 17,6% de personas con discapacidad. Esos son 2.700.000 personas. Primero, no es una minoría, es un grupo importante en Chile. Ojo, tampoco esto no es ni bueno ni malo, ¿ya? Ser y tener una discapacidad no hace ni bueno ni malo, sino que simplemente es una condición de salud que en la interacción con el entorno genera barreras. Y cuando el entorno tiene más barreras, por supuesto, hay más discapacidad y hay más obstáculos. 6,2% es discapacidad leve a moderada y discapacidad severa un 11,4%. Pero ojo, el estudio se centra no tanto en la condición de salud, sino que se va a centrar en la interacción con el entorno. Qué bueno que Mauricio haya mencionado las terapeutas ocupacionales. Las terapeutas ocupacionales siempre nos dicen esto, y los terapeutas ocupacionales: la interacción con el entorno es lo que genera más discapacidad. Ejemplo, el famoso físico y astrónomo Stephen Hawking. Ustedes todos lo conocimos. Fue un gran astrónomo, pero para poder llegar a su oficina y hacer los cálculos necesitaba un asistente personal que le ayudara a levantarse, a asearse. Después, una ayuda técnica, una silla de rueda ultra tecnologizada que le permitía trasladarse, pero no solo eso, tenía conectado un computador, le permitía hablar. Y teniendo eso, él iba a su oficina y hacía su trabajo y era uno de los mejores físicos y astrónomos. Entonces, si ustedes se fijan, la interacción con el entorno, cuando nosotros tenemos adecuaciones, ayudas técnicas, asistencias, y también tenemos ciertas adecuaciones que son ya específicas para cada persona, logra que la persona con discapacidad sea más independiente. Pero depende de la discapacidad. La persona con discapacidad intelectual a lo mejor va a necesitar un asistente personal que lo acompañe un tiempo hasta que logre ciertas conductas y sea más autónomo, y otra persona con discapacidad física a lo mejor no va a necesitar asistentes personales, sino que simplemente adecuaciones en el puesto de trabajo. Voy a seguir adelante con las cifras. Estos son importantes. En el primer cuadro, el porcentaje de la población de discapacidad por tramo de edad. Ustedes lo pueden ver ahí. De 18 a 29 años hay un 9,9% y de 60 años o más un 32,6%. ¿Qué cosas puedo decir al respecto?
Yo también estoy sobre los 50, ¿ya? Es decir, a mayor edad hay mayor posibilidad de que en la interacción con el entorno seamos nosotros personas con discapacidad y generen obstáculos. Pero, y esto también es importante, no toda persona mayor es una persona con discapacidad. Esto es bueno también saberlo, ¿ya? Pero sí la prevalencia aumenta. Es decir, tenemos alta posibilidad, por ejemplo, no solamente que se nos caiga el pelo, sino que también tengamos que usar lentes, algunos tengamos que usar audífonos o tengamos movilidad reducida cuando tengamos mayor edad. Otra cosa importante, la encuesta incluye un tercer módulo que es de percepción. Y la percepción es importante porque es eso que dice que cuando el ruido suena, piedras trae. Y en este sentido, le preguntamos a las personas con discapacidad cuáles eran los obstáculos o que ellos percibían como barrera del entorno. Y fíjense, los espacios públicos, 36,1% de personas con discapacidad lo perciben como una barrera. Pero el que ganó por lejos es el transporte público, ¿ya? Y por sobre todo en regiones, sobre todo el transporte rural e interurbano. O si no, cuéntenme, a una persona con discapacidad física, ¿le es fácil subir a esos buses de 2 pisos? No. Evidentemente, el transporte público, que, ojo, es un servicio, pero que también está en manos de privados, aquí tiene una alerta importantísima. ¿Qué estamos haciendo por hacer un transporte más accesible? Y otro dato importante, en áreas rurales, hay colectivos y taxis que no les paran a personas con sillas de ruedas, no les paran. Y si les paran, le cobran 2 pasajes. Y si ya la vida es cara, se les hace doblemente más cara. Por eso Senadi tiene fondos de tránsito a la vida independiente en que ayudamos a estudiantes y también a personas que trabajan en zonas rurales a que paguen un taxi para que puedan llegar a su trabajo, puedan llegar a la universidad. Bueno, eso sucede, ¿ya? Y eso lo da cuenta aquí, la encuesta. Y lo otro son los servicios de salud, ¿ya? Principalmente, sobre todo personas sordas, nosotros nos lleva mucho de que a lo mejor todavía nos faltan los servicios de salud, preparar intérpretes de lenguas de señas para poder entender, pero también para que las personas, sobre todo personas sordas, puedan darse a entender de qué es lo que están teniendo, qué es lo que está pasando. En este sentido hay un desafío bastante grande y ahí vamos a tener que trabajar, ya sea con intérprete de lengua de señas presencial, como está aquí, aprovecho a agradecer la interpretación que nos está haciendo, pero también a través de la interpretación de lengua de señas que se hace a través de online, ¿ya? Vamos a seguir adelante. Los resultados de prevalencia de discapacidad en población de niños y niñas adolescentes. Esto es un módulo aparte, y es un módulo aparte porque tiene una serie de condiciones. No podemos llegar y preguntar directamente a un niño y una niña. Tenemos que hacerlo con la autorización también de los adultos responsables, pero directamente a ellos. Este módulo arroja que en la población de 2 a 17 años, un 14,7% son niños y niñas con discapacidad, un 4,7% con discapacidad severa y un 10% con discapacidad severa. Vamos a seguir adelante porque yo creo que es importante entrar ya al tema de género y inclusión laboral. En temas del componente de género, la mayor cantidad de personas con discapacidad son mujeres. ¿Ya? Si ustedes se fijan, un 21,9% son mujeres dentro del porcentaje de 2.700.000 personas en Chile y básicamente un 13,1% son hombres. Y en este sentido, yo creo que las políticas públicas que se tienen que hacer tienen que tener el componente no solamente de género, sino también el componente más feminista, en el sentido de ver cómo vamos incluyendo más a las mujeres con discapacidad. Y en ese sentido, la próxima slide que yo les voy a presentar, van a ver que las mujeres tienen menor participación en el mercado laboral. Vamos a pasar al tiro. Esto es dependencia. Antes de entrar al tema del mercado laboral. La dependencia es distinta a la discapacidad severa. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volver al ejemplo de Stephen Hawking. Él tiene discapacidad severa, pero es dependiente
solamente de asistente personal para ciertos tramos de su día, es decir, para que se levante, quizás para el almuerzo y para acostarse, pero lo otro lo hace autónomo. Pero una persona dependiente es la cual depende 24 horas al día de otra persona, ¿ya? Y que requiere cuidados, ojo, cuidados ya sea más bien de una dependencia, más bien temas de salud, pero también puede ser un niño, una niña del espectro autista que necesita estar, sobre todo cuando ya está en un nivel 3, necesita estar dependiente de un adulto responsable, de un cuidador, cuidadora. Vamos a meternos ahora al tema de las cifras de ocupados, desocupados o inactivos. Los ocupados, un 62,1% de personas sin discapacidad está ocupada, es decir, está trabajando. Y miren, estadísticamente la brecha es importante, 40% de personas con discapacidad está trabajando. Esto, evidentemente, desde el primer estudio que se hizo en los años comienzos del 2000, ha ido avanzando, y eso es una buena noticia, pero tenemos que seguir avanzando porque la brecha sigue siendo grande y tenemos que tratar de seguir incluyendo, y aquí yo aprovecho de agradecer este espacio y a todas las empresas privadas que están con puestos de trabajo y también las fundaciones que ayudan a las personas con discapacidad a llegar y a postular a un trabajo para poder ser más autónomos e independientes. En temas de desocupados, eso tiene que ver más bien con temas de personas que están dentro del rango de los ocupados, un 5,8% en personas sin discapacidad y un 3,9% de personas con discapacidad. Lo que viene ahora es quizás la cifra donde tenemos, y me voy a detener un poco más, los inactivos. Los inactivos son personas que no están trabajando y que no están buscando trabajo. Y aquí la cifra es preocupante porque un 56% de personas con discapacidad están inactivos. Es decir, hay personas que no están trabajando y tampoco están saliendo a buscar trabajo. Entonces aquí la pregunta es hacia nosotros, el sector público, qué políticas públicas podemos hacer para sacar esto, pero también la pregunta a las fundaciones que están trabajando con personas con discapacidad. ¿Qué se puede hacer desde las fundaciones para que las personas salgan de sus casas, tomen el interés por salir? Aquí viene una barrera cultural y por eso yo dije que me iba a detener un poco. Aquí entra de que todavía estamos en esa etapa bisagra, ¿ya? En que hay personas con discapacidad que dicen, no, yo porque tengo discapacidad me tengo que quedar en la casa, no sirvo. Ahí es donde entra el rol importantísimo, ¿ya?, de fundaciones, el rol de la familia. Vuelvo al comienzo, el rol de la familia, de no ser sobreprotectora, de impulsarlo, de salir adelante, de dar paso. Pongo un ejemplo. Yo vengo del mundo de fundaciones antes de ser autoridad pública. Y en el mundo de fundaciones yo me acuerdo que teníamos por 10 años en un taller protegido, por los años 90, comienzo del 2000, a Cristian. Cristian estuvo por 10 años trabajando en una elaboradora de merengues y lo hacía bien y no hablaba con nadie, era muy calladito. Y un día yo dije, ¿por qué no llevamos a Cristian a que se incluya laboralmente y gane un sueldo? Y la familia me dijo, no puede ir porque no sabe tomar la micro. Pero yo le digo, oiga, pero si viene acá al taller y se viene y toma la micro, ¿cómo no va a tomar la micro? Después de 37 reuniones con la familia, y las conté, 37 reuniones con la familia, dijo, ya, que vaya. Les voy a hacer el cuento corto, logramos incluirlo, a los 3 meses vuelve, y vuelve hablando hasta por los codos, con una botella de Coca-Cola y 2 kilos de pan, la coloca en la mesa y nos cuenta cómo le está yendo el trabajo. Les cuento porque Cristian hasta el día de hoy sigue trabajando y es el sostén de la familia, porque su hermano que también trabajaba falleció y él es ahora el que provee la familia. En ese sentido, les coloco esto porque a veces el desafiar a personas con discapacidad y ponerlos en lugares, van a salir muchas más capacidades de a veces de lugares que están más protegidos o en apoyo. En esto es un desafío importante. Esta cifra, les puse el ejemplo, porque es quizás donde hay que poner un foco de trabajo para poder aumentar
el porcentaje de personas con discapacidad que se incluyen en el mundo laboral. Después, y con esto yo creo que ya estamos terminando las slides, la participación laboral también es una cifra importante. Solo un 43,9% de las personas con discapacidad está participando del mundo laboral y un 68% de personas sin discapacidad está trabajando. Preocupante. Y yo creo que también es el análisis que se hace de que todavía no se cumpla en muchas empresas el 1%. Hay algunas pocas empresas, y lo encuentro fantástico, las felicito, que han superado el 1% y quieren ir más allá incluso del 2%. Pero hay empresas que todavía no lo hacen. Y el sector público, del cual yo estoy, también tiene un desafío porque también está bajo. Y eso es importante, y ahora voy a entrar en la etapa de los desafíos, son uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos. Simplemente los voy a enumerar. Aquí está el tema de los inactivos, pero separado por mujer y hombre. Si ustedes se fijan, en el caso de la mujer, sobre todo se hace mucho más agudo, con un 60,3% inactivo laboralmente, ¿ya? Y en los hombres un 48,9%. Estos son solo personas con discapacidad. Esta es la última, y aquí me voy a quedar porque son los desafíos que yo creo que tenemos pendientes en materia laboral. Primero, antes de los desafíos hay que tener una mirada integral. Voy a dar una noticia que salió poco, pero que yo creo que es bueno ponerla acá. Ustedes sabían que hasta el año 2016 nosotros no teníamos jueces y juezas que fueran abogados, abogadas ciegas. ¿Sabían eso? ¿No? ¿Y cuál es la estatua de la justicia? ¿Cómo es? La justicia ciega, objetiva. Bueno, las conversaciones que se tuvo el Senadis con la Academia Judicial para modificar el reglamento de admisión fueron más o menos unos 2 años. Se reguló ese reglamento de admisión y se permite hoy en día que personas sordas, que estudian Derecho, por supuesto, y también personas ciegas puedan entrar. Y hoy en día tenemos el primer juez ciego, ¿ya? Lo digo, no fue noticia porque no está en el ámbito de la agenda noticiosa, pero tenemos el primer juez ciego. Tremenda noticia. En el ámbito público, nosotros, el Servicio Nacional de Discapacidad, por alta dirección pública este año, por primera vez se han nombrado, después de un proceso de alta dirección pública que son largos, a una abogada sorda como directora regional de Antofagasta, y se ha nombrado a una persona con discapacidad física como director regional de la Araucanía. Estos son hitos históricos, o sea, y decir, ya, tremenda cosa, es una gran cosa, o sea, están llegando a puestos de alta dirección pública personas con discapacidad, y eso años anteriores no se veía. Y lo otro que yo también quiero resaltar, también los desafíos están en el sector público, y es ahí donde el presidente Gabriel Boric nos ha dicho que tenemos que hacer una modificación, y está en la modificación de la Ley de Inclusión Laboral, en que las personas que egresan de escuelas especiales se homologue al egreso de cuarto medio para que puedan entrar a el servicio público o empleos públicos, porque hasta el día de hoy se exige cuarto medio para poder ser contratado en el sector público. Ese es uno de los desafíos y es lo que se está conversando y está en tercer trámite, es decir, en el Senado, para que se vote y se pueda modificar la Ley 21.015, la Ley de Inclusión Laboral. Otro desafío importante es la mayor fiscalización que se tiene que hacer. Aquí estuvo exponiendo el subdirector de la Dirección del Trabajo. En la modificación de la Ley 21.015 van a haber sobre todo fondos para que la Dirección del Trabajo contrate más personal para mayor fiscalización para el cumplimiento de la ley. Eso es una cosa más normativa y que evidentemente va a ayudar, pero tiene que ir acompañado evidentemente de estas instancias donde las empresas puedan ir compartiendo las buenas prácticas, y esa compartir de buenas prácticas junto con el cumplimiento de la ley, poder ir aumentando el tema de la cuota de inclusión laboral de personas con discapacidad. Otra cosa que también es importante es el reglamento que se acaba de
como se dice, ingresar a la Contraloría General de la República después de un proceso consultivo de personas con discapacidad. La ley 20.422 nos dice que cualquier reglamento, cualquier ley tiene que ser consultada con las organizaciones de personas con discapacidad. Ese reglamento 64 tiene ciertas indicaciones y modificaciones que van a ayudar para tener una mayor inclusión, sobre todo en el sector privado. Ahí trabajamos en conjunto, Senadis, con Ministerio del Trabajo, pero también con organizaciones sociales y de la sociedad civil. Después está el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad de Senadis. Senadis es un servicio pequeño, ¿ya? Y con lo poco presupuesto que hay, nosotros formamos una academia Senadis online y en ese sentido hemos estado capacitando a muchas empresas, ya sin cobro ni nada, pero también a muchas instituciones del sector público para tener una mayor inclusión laboral, pero por sobre todo para poder incluir en el tema normativo. Y por último, promover los derechos de inclusión laboral. Termino con lo que comencé, estas 3 esferas. ¿Cuáles son los desafíos? 1, que el marco normativo se pueda implementar. Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de leyes de promoción de derechos de personas con discapacidad. Está la ley del gestor de inclusión, está la ley de inclusión laboral, la ley 20.422, ahora último la ley de las personas del espectro autista. Se están viendo los reglamentos de las personas para lenguas de señas, etcétera. Pero el desafío grande es implementarlos. Esfera cultural. Todavía somos un país que todavía tiene mucho estigma, discriminación hacia las personas con discapacidad. Y esto, hay otro autor importante, cuando nosotros entendamos que el totalmente otro se merece todo mi respeto, aunque piense totalmente distinto a mí, por ser totalmente otro, ahí vamos a entrar en una sociedad en que vamos a poder dialogar sin ponernos sobrenombres, sin estigmatizar y sin pensar que el otro no debiera existir para que yo pueda hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, aquí es el desafío más grande, que es la esfera ética, la esfera cultural. Y por último, en la esfera familiar. La esfera familiar es quizás invitar acá, porque yo sé que hay hartas personas con discapacidad, también con familiares, con gente, a potenciar a sus familiares que son personas con discapacidad, a que vayan más allá, a que salgan adelante, pero por sobre todo, y yo creo que es el espíritu, a mí ver esto y ver que hay 180 puestos, que hay fundaciones, es como que yo sabía que después de la ley de inclusión laboral, a mí me tocó ser director de Senadis justo cuando se promulgó la ley de inclusión laboral, que esto iba a ser un cambio que iba a ser lento, pero yo estoy viendo que es lento y que cada vez más tenemos más empresas y más instituciones públicas y más fundaciones que están llegando a creer, pero no solo creer, sino que a poner todos los medios para que la inclusión laboral sea una realidad y por sobre todo que tengamos más personas con discapacidad autónomas, independientes y que son un aporte para un Chile más inclusivo. Muchas gracias.